Vamos a ver el tema de los mandamientos. Vamos a coger ya dos mandamientos y cada cual con su hija, pues los charlan entre los dos, hacen dibujitos y lo vamos a explicar a los demás. ¿Les parece? Sí, señor. Sí. ¿Y tú? ¿Qué pasó con tu papá? Es que le tocó trabajar, no pudo venir. Y mi mamá está criando a mi hermanito chiquito, no pudo venir. ¿Y alguien algún? Nadie. ¿Solita? Ay, Dios santo. Bueno, pero te vamos a involucrar entonces con un papito y una niña y así compartes con ellos también. Bueno, ¿qué solución le pudimos dar nosotros? Que trajeran los papitos para involucrarlos. Al traer a los papitos, ellos les interesa un poquito más porque está el papá, se porta un poquito mejor. Igual el papá se involucra en lo que están viendo los niños, conoce el catequista y se va perdiendo un poquito de esa dispersión que llamamos. Vemos que el tipo de instrucción es significativo en todo sentido. Entonces, los motivamos tanto a la familia, a los niños, a todos. No, ese es el problema realmente. Se ve lamentablemente por parte de los papás la falta de compromiso, donde sí lamentablemente se presta más atención y más énfasis a todo lo que sea del colegio, que a mí me ha pasado por un grupo, y no a lo que es la catequesis. Se citan los programas, sea sábado, sea domingo, siempre va a haber el papá que falte y siempre va a haber el niño que está solo o la niña que está sola. Ese es el problema que nosotros vemos como más, que hace más énfasis en nuestro grupo. La posible solución, hay un testimonio de alguien que se hicieron taller de papás y funcionó muy bien, hacer catequesis compartida, así sea una vez al mes con los papás, para involucrarlos y para crearles ese compromiso. Y ese método, muchas gracias. Gracias. Y él es de nos ha obligado en muchas ocasiones a retirar de nuestro léxico en nuestras actividades de catequesis la palabra tarea. Existe un público compromiso que hacemos nosotros dentro de la catequesis con los niños y dentro del compromiso están sus actividades que deben hacer ellos para crecer en la fe y aprender a amar a Jesús. Entonces los invito a que retiremos de nuestro léxico en nuestras catequesis la palabra tarea. Bueno, buenos días a todos. Nosotros en el grupo, en general, el problema más grande que ha hecho a todos es obviamente en general es el compromiso. El compromiso como catequista, compromiso como mamá, compromiso como catequizando y pues por muchas actividades que el sacerdote tiene, entonces nos falta también el compromiso con los catequistas o con las actividades en general que se hacen con los catequizanos o muchas veces en las reuniones con los padres de familia. Y claro, los padres de familia también ese compromiso, entonces por eso lo hablamos en general. La solución es, nosotros como creemos ya, primero que todo ese problema lo vemos también lo vemos como académicamente, nosotros creemos que porque ya tenemos formación, entonces no necesitamos formación permanente, entonces ya no la sabemos toda, entonces no asistimos a las reuniones con el sacerdote, y el sacerdote obviamente nos tiene cada 8 días en esos encuentros. En otras parroquias no lo hay, el sacerdote no tenemos el sacerdote, pero hablamos en general. No tenemos sacerdote. Exacto. Ustedes tienen un problema que falta de compromiso. Desde los modelos, ¿cómo lo van a abordar? Exactamente, por eso lo vimos como académico. Y en la solución es que nosotros tenemos obviamente el científico, que obviamente nosotros tenemos que llamar, animar, vincular, nosotros tenemos que vincular por medio de nuestra realidad, obviamente vamos a evidenciar para poder lograr una solución. O sea, mediante la estimulación vayan a llevarlos a que se comprometan. Mediante estímulo. Sí, señor. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. El estímulo. ¿Cuáles serían los estímulos? Llamar a talleres atractivos a padres que hay como la
de la cabeza mayor de nuestros sacerdotes, ¿sí? Si los sacerdotes también nos ayudan a estimular a esos padres, los padres estimulan a sus hijos y todos vamos a hacer un trabajo en conjunto. Gracias. Grupo número 3. ¿Dónde está el 3? Gracias. Gracias. Nos pidieron que digamos una problemática dentro de nuestro grupo. Entonces tomamos una problemática repetitiva. Entonces tomamos el problema de la desidia, la pereza cuando llegan los niños a la catequesis. Entonces tomamos como solución, digamos, combinar es un método de aprendizaje, empezando de pronto el cognitivismo para estimulación, ¿cierto? Haciendo también uno de civilización para algo del padre que demande para llegar al académico, porque no se puede terminar el proceso que haya quedado algo. Esto entonces combinación de los dos. Muchas gracias. Grupo número 7. Sí, a Bien, buenos días. Buenos días. Lo voy a hacer aquí porque por allí escuché que ya me duele el cuello, me va a dar tortícolis. ¿Sí? Bien, enhorabuena. Enhorabuena. Estamos en consonancia con el Santo Padre allá en Roma y todos estos obispos de los diferentes sitios del mundo. Porque nosotros coincidimos en que en 3 parroquias de las 6 que nos reunimos hay disfuncionalidad familiar, ¿sí? 3 parroquias de Suba, Ciudad de la Colsucidio, una de la Española y Nuestra Señora de la Consolación. Y de ahí pues se derivan muchos problemas de los niños. Si hay disfuncionalidad familiar, pues hay disfuncionalidad en todo. Vamos a atacarlo con un método academicista. Vamos a citar a los padres de familias a la mitad de la catequesis del mes para que ellos asistan con los niños, reciban la catequesis y participen. Y a final de mes vamos a hacer un taller, igual, padres, niños, catequistas, para que pues participemos todos. Es complicado, no es fácil. Y no vamos a decir que ya con 2 o 3 talleres o en un año vamos a acabar con eso. Es un problema que viene de atrás, ¿sí? El señor obispo lo decía ahorita, ¿sí? Al principio de la catequesis de este año yo porté una escarapela que decía que cristianos nuevos, catequistas nuevos, cristianos nuevos, familias nuevas, ¿sí? Eso tiene que ser el lema: cristianos nuevos, familias nuevas. Muchas gracias. Academicista. ¿Sí? ¿Lo escucharon atrás? Muy buenos días. Muchas gracias por su atención. Bueno, el número 4 hicimos una evaluación de cada una de las parroquias, cuál era el que se presentaba con más frecuencia, más regularidad, y encontramos que es la colaboración de los padres, el interés y la falta de compromiso de los padres. En esa misma medida en que los padres no están comprometidos, no colaboran, no están pendientes de las tareas de sus hijos, de sus talleres y demás, los niños no van a funcionar, no van a estar en el camino. Sin el ejemplo, como lo decía el señor obispo, no, es muy difícil. Entonces determinamos o pensamos que lo mejor es hacer una conjugación de los 3 modelos. El academicista, ¿cómo? Desde un principio se deben establecer normas, se deben establecer conductas a seguir en una reunión básica con padres y catequizandos, de tal manera que tengan conocimiento
de qué es lo que se va a hacer, cuál es el objetivo, a dónde vamos a llegar y qué es el logro que van a tener. De tal manera que, teniendo claras las normas, asimismo tengan un compromiso. Igualmente, a través del desarrollo de las mismas catequesis, se les debe estar estimulando permanentemente, tanto a padres como a sus catequizandos, para que vengan y lo hagan de una manera positiva. Y en tercera medida, dejándoles que ellos también crean, desarrollen a través de sus mismos talleres, que ellos desarrollen de una manera constructivista esa misma catequesis. Entonces, esa conjugación de talleres que permita, de modelos que permita un desarrollo completo. Mil gracias. Gracias. Nos falta solo el 5, ¿cierto? Y el 6. ¿El 6? 5. Sí. Muy bien. 5. Hola, buenos días para todos. Bueno, Bueno, básicamente nosotros que trabajamos con el grupo fue la problemática de un joven con falta de interés por la catequesis, no cree en Dios, y tras del hecho vimos algo muy puntual, y es que el papá es servidor de la iglesia. Entonces, pues básicamente nosotros lo que quisimos como plantear como solución fue la identificación del problema, porque básicamente nosotros, o yo les comentaba a ellos y pues todos llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos que llegar a conocer a la persona como tal para poder afrontar el problema. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su círculo familiar? Y de alguna otra manera también su círculo personal de amigos, porque eso también influye mucho. Ya que teníamos en cuenta otra variable, que era que el papá era vinculado a la iglesia, entonces nosotros decidimos tomar que toca hacer como una integración familiar. De pronto algunos de nuestros compañeros ya han tomado ese tema como tal, de que haya una catequesis mutua entre el catequizando, el niño o la niña, y la familia como tal, para que haya un vínculo entre el sacramento que va a recibir. Que de alguna otra manera esa catequesis sea vivencial. Creo que aquí Monseñor lo decía, es que salga del corazón. Uno sin una experiencia de Dios llena, uno no puede dar nada. Uno exprime una naranja y sale jugo de naranja. Uno a una naranja no le puede pedir jugo de manzana. Entonces, de alguna otra manera, lo que uno tiene en el corazón, lo que uno ha construido en el corazón, se lo tiene que transmitir en la catequesis. Y con respecto a las soluciones y eso, tomamos los dos métodos, que es la realidad y el significativo, y el estímulo y la respuesta. Me parece que las dos vinculaciones de los dos va a llegar al punto de pronto dar solución a este conflicto. Gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias. Pues el problema que nosotros planteamos como lo que yo tuve este año, porque la catequesis, no, sentadita. Lo tuve este año en la catequesis, y es que nosotros siempre hacemos la catequesis en la parroquia, pero entonces esta vez un colegio de barrio dijo que sí se hacía allá, y entonces los niños eran unos niños de 7 y 8 años, el espacio era bien reducido, y los niños, como estaban en su hábitat, estaban en su entorno, los niños no paraban bolas, y había mucho matoneo, porque entonces ahorita va a llorar, ahorita esta no sabe, esta es bruta, esta no sé qué, este sí se nace. Entonces, pues nosotros doctores tienen la Santa Madre Iglesia, pues yo hice lo que a mí me pareció, ¿sí? Pero en realidad no tomamos nosotros el grupo una... ¿Y ustedes cuando prepararon la catequesis Por ejemplo, llevaban qué metodología después de lo que... después de ¿Era academicista, era, yo creo que los tres combinados. Sí. Porque entonces se tocaba a partir de la experiencia de Jesús, como de la vida y los sarmientos, utiliza mucho eso.
para ellos, pegaditos de Jesús, entonces en su fruto es no lastimar al otro, porque a mí no me gustaría que, porque si yo no entiendo, me lastime. En cambio, si soy inteligente, yo tengo que darlo todo. Entonces, desde eso fue que yo trabajé, pero pues aquí ahorita no. Ajá. Gracias, Paulina. Tú has dicho algo muy importante que creo que Claudia lo va a trabajar, que nosotros trabajamos hoy los modelos de aprendizaje, academicista, constructivista y conductista o significativo. Pero Claudia decía también que estamos encontrando las dificultades del aprendizaje, pero yo dejo ahí a... Es que estamos mezclando nosotros lo que es los modelos de aprendizaje con las dificultades del aprendizaje. ¿Cuáles son las dificultades del aprendizaje? La falta de atención, la dispersión, falta de compromiso en las familias. Esos son problemas del aprendizaje, no modelos. Una cosa son los modelos. Es decir, yo preparé mi catequesis porque vi mi grupo y desde eso voy a entregar algo. ¿Sí? Voy a aplicar este modelo porque necesito o que se aprendan una oración, o necesito que vivan los mandamientos, necesito que celebren los sacramentos, necesito que celebren la Eucaristía. ¿Sí? Así que mi modelo para un objetivo. ¿Se acuerdan que nos decían que era un esquema que podía ser repetitivo? ¿Cierto? Las dificultades del aprendizaje apuntan a lo que ustedes han dicho. Si yo sé que hay una dificultad de aprendizaje, ¿por qué? Porque las variables son distintas. Es hijo de un servidor de la parroquia, adicional de una familia disfuncional, adicional los dejan todo el tiempo solos. Son problemas que no los abordan ellos. Son dos temas distintos. ¿Sí? ¿Sí soy clara hasta ahí? Sí. Cuando nosotros hicimos, no quedó mal. No quedó mal. Miren que ustedes tienen claro los modelos. Y lo que hicieron fue tratar de encajar en la multiplicidad de dificultades que se les presentan a la catequesis, encajar un modelo. Pero el modelo de aprendizaje, ¿a qué va? ¿A qué va? Al aprendizaje, ¿cierto? El modelo de aprendizaje va al aprendizaje. A eso va. Lo demás son los problemas que yo tengo en el momento de hacer el aprendizaje. Que el niño llega cansado, que el entorno no es el adecuado, que no es escolarizado. Es decir, que yo no lo siento como el pupitre, todos aquí en orden, y vamos a hacer, y el tablero, no. O sea, que yo ya sé que no es escolarizado, que como sé que no es escolarizado no les dejo tarea, que como sé que no es escolarizado no vengo a decir que trabajo de trabajo, carita triste, usted tiene 5, usted tiene 2 puntos, no hago eso, ¿cierto? Porque sé que no es escolarizado. Eso va para los problemas de aprendizaje, no por los modelos. ¿Sí? Cuando pensemos, bueno, conozco la realidad, conozco los muchachos, conozco los niños, ya conocí las familias, allí dan una solución, como ya la conocí, pues integro, pero ellos están aplicando un modelo, están solucionando un problema de aprendizaje. ¿Sí? Porque el modelo va a aprendizaje. Que si en su parroquia su padre dice, es que si no les dan las oraciones, no hacen la primera comunión, ustedes van a trabajar en oraciones, porque su padre dice, ustedes van a decir, pues, para que aprenda, porque lo que van a hacer es lo que yo digo, no porque es lo que manda hacer. ¿Sí? Así a mí no me guste, pero ¿quién es el que manda? Él. No me gusta, porque yo oro, lo arrodillo, pero la rodilla, y el Señor que se ve, pero yo tengo que hacer lo que dice el Padre. ¿Sí? Si mi padre dice, miren, lo que yo quiero definitivamente es que estos niños se enamoren de Jesús, pues yo me remango y me pongo a que se enamoren de Jesús, ¿cierto? Para eso digo, yo conozco estos modelos, necesito que se enamoren de Jesús, ¿cómo los impacto? Si se dan cuenta que ya conociendo el modelo, yo abordo el problema de otra manera. ¿Es más claro? Porque lo que hicieron ustedes ahorita no es que el ejercicio les haya quedado mal, es que mezclaron. ¿Sí? Y cuando uno mezcla, uno dice, yo les decía, bueno, pero ¿qué aplicaron? ¿Qué sacaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el modelo? Lo que tienen que hacer es, bueno, cuando tengo problemas en mi catequesis, es que estos chinos feroces,
Necesitan saberse en gloria. ¿Cómo hago yo para que se aprendan en gloria? Es un problema de aprendizaje, de modelo. No, pues yo ¿qué mecanismo voy a hacer? ¿Con qué modelo lo voy a hacer? No, yo quiero que sea el constructivista, significativo. Yo les explico qué significa, por qué, de dónde surgió esa palabra gloria, por qué se la damos a él, ¿sí? Yo cuando digo esa palabra, ¿qué siento? Me voy por ese lado. Si yo lo quiero hacer desde el modelo conductivista, entonces puedo hacer dos filas, ¿cierto? Y bueno, ustedes van a escuchar, yo tengo otro pedazo, y el que vaya siendo bien le voy a dar un premio. ¿Sí? Ahí utilicé otro nivel, entonces les tengo la respuesta. Si yo lo quiero academicista, me para al frente, les entrego a cada uno la oración, y entre todos la vamos repitiendo, las veces que sea necesario. Entonces la vamos a repetir parados, ahora la vamos a repetir sentados, ahora la vamos a repetir en currucas. Estoy haciendo un modelo academicista totalmente. Ahí no hay problema de aprendizaje, porque los tengo ahí, tengo bajo control. ¿Sí? En eso tengamos cuidado. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es qué es lo que les voy a enseñar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a enseñar, a eso le aplico el modelo. Los otros problemas que son de aprendizaje, que se dispersan, que molestan, que conversan, que no te está dibujando, que no te está en la silla, son problemas del aprendizaje que yo debo abordar de otra manera. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Sí, mira, es que no sé si en una medida no logramos identificar la pregunta como tal, pero yo creo que en contexto ubicamos problemas generales de la comunidad y de la catequesis como tal, ¿no? Entonces, pongámosle en el caso en el que, perdone este término, en el que nosotros explicábamos, en el caso de que estos niños no actúan, no responden, se detecta que los padres no están comprometidos, pues vemos que los modelos se aplican en su debida forma y se pueden combinar. Pero sí, lo que tú dices, si es problema específico de cómo educar dentro del contexto de la catequesis, pues es aplicar un modelo como tal. Pero sí es válido en el caso de los diferentes problemas que se presentan a nivel comunidad, pues también válido que se apliquen los modelos. Catequistas, una cosa importante, cuando Claudia y yo nos reunimos para preparar, utilizamos un método que hasta este momento no hemos llevado, que es el método de ver, juzgar. Primero vimos qué tipos de modelos existían, luego lo juzgamos y desde ahí utilizamos, en este momento estamos en el actual y utilizamos un método dentro de la metodología que se llama ABP, análisis basado en problemas, ¿sí? Para entender. Ese método no es academicista porque no le dimos ninguna definición, no es estímulo-respuesta porque no dijimos el que mejor responda o que tampoco, sino es positivista. Entre todos estamos aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos construyendo y diciendo, ves, claro, y mire que surgen las dificultades, luego entonces tendríamos que hacer un seminario para hablar sobre las dificultades. Claro, es que los modelos es eso. Mire que Claudia y yo lo hemos dicho, sino que ha surgido, ¿sí? Y eso es lo importante, por eso este es el último modelo. O sea, lo estamos viendo, todo está fríamente calculado. Lo estamos viendo y es el modelo que lo veíamos acá, lo teníamos aquí organizado, es el modelo constructivista. Y lo hicimos a través de una técnica, que es análisis basado en problemas. Ustedes problematicen, miren a ver qué es lo que hay allá en la parroquia, en la situación, y tratemos de entre todos, dar una solución. Entonces, no, mira, pero es que aquí debería ser acá, ¿qué estamos haciendo? Construyendo, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde lo que cada uno tiene. Ninguno vinimos antes a estudiar, repasar antes, no, cada uno vino con lo que tiene, con lo que tenemos, y desde ahí Paulina decía, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago en esa situación? El otro dijo, no, mire, yo los organicé, yo le dije a los papás. Estamos construyendo, y ese es el modelo constructivista, ¿correcto? O sea, para que nosotros vayamos comprendiendo la lógica del ejercicio de hoy, ¿sí? Primero vimos, juzgamos, y luego de eso ponemos la práctica, ¿sí? Que por eso viene el otro encuentro que ya Claudia les contará, pero es para entender un poco la lógica
por la cual estamos llevando la Es que a principio de año, cuando nos reunimos los coordinadores de catequesis y luego el plan pastoral, también se hablaba de un problema y de catequesis, ¿cierto? Y yo no recuerdo el año pasado, también hacia el principio de año, hablábamos de eso, de los problemas y planteamos uso de los modelos, porque muchos de nosotros damos catequesis pero no sabemos qué modelo estamos utilizando. Entonces yo pienso que ahí es donde está el meollo del asunto. Nosotros damos catequesis y a lo mejor damos muy bien, ¿sí? Pero no sabemos qué modelo no estamos utilizando. Por eso está ahí la confusión, ¿sí? Pues sería bueno como hacer un tallercito, lo que ella dice, para aprender a detectar, ¿sí? Pues para no confundirlo, ¿no? Cuáles son los problemas que son distintos. Pero miren que estamos construyendo, porque ya ustedes hoy se van más claros, bueno, cuál es el modelo y cuáles son las dificultades. Al menos cuando ustedes estén en catequesis y le digan, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Usted en su inconsciente ya está haciendo, estoy echando acá. O sea, ya eso ya hoy, cuando lleguemos a catequesis o mañana, ¿verdad? Ya eso queda, ¿cierto? Cuando yo dejo al niño que construya, haga, mire a ver, saque, ¿qué me hace? Estoy construyendo. Cuando le doy un estímulo, y ojo, ninguno es malo, que al inicio decía, no estoy denigrando a ninguno. Se necesitan cada uno, pero sin fanatismo. Sin fanatismo. Vamos a tomar un break. Les pido que sean muy pocos, que tomen